Música artística, música de producción. Tomamos la locura del artista y la convertimos en un producto de consumo. Responde a una pulsión cultural y el artista la interpreta. Es creada por un productor y educa al pueblo para comprarla. ¿Cómo hago para convertirme de esto en esto? Queridos pianófilos, vamos a hablar un poquito de esto, que tenía muchas ganas de hablarlo desde que hicimos el video del pop y del asunto ese. Y aparte, bueno, de paso no tiro tantas lecciones semanales que a veces me dicen, sí, todo muy lindo, pero tirás demasiado y no llegamos a estudiarlo. Bueno, hoy charlamos y no hay nada para estudiar, así te repasás bien las lecciones que pasaron y las que vienen, ni te digo. Hago una división capciosa, aunque en realidad responde a una división que realmente existe, solamente que capaz que los términos no son los correctos, o también hay muchos autores que escriben sobre esto y lo definen de diferente manera, ¿no? Música artística o música de producción. Digamos que podríamos estar hablando que la música artística sería la que responde a la locura del artista y la música de producción sería la que está pensada para ser vendida. Es tan distinto, es tan diferente, está tan marcada la brecha. Más vale que no, porque muchas veces la música sale del alma, sale de la expresión auténtica de un artista y del pueblo donde vive, y aún así capaz que se puede vender, y de hecho ha pasado muchísimo. Como también podríamos pensar que hay músicas que nacen para ser vendidas y no por eso es que el artista no es que no se esté expresando genuinamente por medio de ella. Lo que deberíamos más o menos tratar de hacer es, aunque sea, definir los términos, ¿no? O sea, ¿qué es lo artístico? O sea, el arte artístico o el arte de producción, el arte industrial. Y vamos a ello, ahí vamos a tener. Básicamente podríamos decir que el arte artístico, o la música artística, responde a una pulsión cultural. Es decir, que el artista no es que solamente inventa en su casa las cosas, sino que el artista es una especie como de antena, como decía Charlie, que de alguna forma interpreta su tiempo, su cultura, la gente donde vive, y bueno, y produce un arte que lo describe, que lo representa, que digamos que expresa eso que está pasando, digamos, ¿no? Entonces también a veces es muy común que ese arte sea bien tomado por la sociedad, inclusive hasta a veces comprado, porque justamente, o sea, la gente se ve reflejada en esa expresión cultural. Lo que pasa es que la gente se siente expresada porque realmente está expresada por ese medio, ¿no? O sea, el artista no hizo más que retratar de una forma estética la realidad de esa gente. Si nos ponemos a pensar en Sui Generis, en el caso de Argentina, vemos que en su momento fue un boom entre los adolescentes, ¿no? Todos los adolescentes compraron Sui Generis, porque realmente Sui Generis habló de ellos, habló de todo lo que pasaba en esa generación y le pasaba un poco a todos. O sea que de alguna forma hubo eso, hubo una lectura de la cultura, una lectura de la sociedad, de la realidad humana, y esa humanidad se vio representada en esa voz. En ese sentido, para comparar la música de producción o industrial o para ser vendida, digamos como que nace al revés. En vez de nacer de una pulsión cultural, lo que trata de hacer es educar al escenario cultural para que la consuma. Es decir, tiene un producto para ser vendido y por medio de la propaganda, la repetición y de largar determinados símbolos, va educando al público para predisponerla para la compra. ¿Qué opino de la música comercial? Es un término que no la puedo contestar, porque en realidad no hay una música comercial, hay muchas formas y de muchas diferentes calidades. O sea, hablar de música comercial habla solamente de que si es vendible o no es vendible, no habla de nada más, no habla de calidad, no habla de complejidad, no habla de autenticidad. ¿Puede ser auténtica comercial? Desde luego que sí. ¿Puede ser al revés? También desde luego que sí. ¿Puede ser auténtica y no se venda? Pasa siempre. ¿Puede ser berrete y que no se venda? Claro que sí, y capaz que es de lo que más pasa, solamente que de eso ya no queda registro. Así que ahí tenemos una especie de versus, música artística versus música de producción, y vamos a ver algunos ítems que no es que los definen, pero ya que están como van cayendo así como dados y que podemos hablar de ellos. El autotune, ¿qué lugar ocupa en esta discusión? Por ejemplo, eso es una de tantas, y entonces podemos ir al principio donde dijimos, el artista se expresa y se expresa leyendo a la sociedad, o el productor o la empresa educa a la sociedad para consumir. Entonces yo te digo, bueno, el autotune, ¿cómo es que lo vas a usar? Sabemos que es el autotune, ¿no? Es este aparato donde vos cantás y te puede corregir la voz, a veces hace ese ruidito como robótico, ¿no? Pero también podría decir, no cantás nada y te afina todo. Por un lado se considera hacer trampa el usar el autotune porque hace que suenes bien cuando vos no sabes cantar, por ejemplo. Pero lo que estamos también ahí errando un poco es para la hora de juzgar cuál es el objeto del arte.
Porque si vos me decís, yo soy pianista, y vos me decís, hay un aparato que si vos tocas cualquier cosa, va a sonar como si vos tocaras bien el piano. ¿Harías trampa? Yo te diría, yo amo tocar el piano. Déjame tocar el piano a mí, no me pongas un aparato que lo haga por mí. Entonces a esto es donde vamos. ¿Cuál es tu objeto? Si tu objeto es cantar, el autotune para corregirte no va a servirte porque vos querés cantar, no querés que un aparato cante por vos. Si tu objeto es vender, capaz que entonces sí. Entonces estamos viendo de que hay dos miradas y tenemos que aclarar bien a cuál nos referimos para ver para dónde queremos ir. ¿Cuál es tu objetivo? ¿La experiencia expresiva o la exposición? ¿Querés cantar porque querés expresarte o querés cantar para que te vean que cantás? ¿Entendés? De alguna forma se parece a la discusión que teníamos en el otro video sobre el tema del pop. Y vuelvo a repetir lo que también dije en aquel momento. Pop no es berretización necesariamente. Como hablar de algo que se vuelva comercial o que se trate de hacer para ser vendido, no tiene por qué ser necesariamente berreta o abaratable. Vamos a hacer una columnita, música artística. Otra columnita, música comercial. La música artística generalmente es una música creada folclóricamente, la crea un pueblo. Si bien tenemos exponentes a veces como célebres, porque un exponente célebre de la música artística no es un tipo, digamos, que sorprende a todos con su invento, sino que es un tipo que capaz que mejor logra leer a su tiempo, a su cultura, y mejor logra crear una forma que encima sea bella, estética, coherente y que describa la realidad intelectual de ese pueblo, la realidad cultural, ¿no? Como decíamos, responde a una pulsión cultural. O sea, hay una lectura de algo que ya está sucediendo. Se podría decir, si fuéramos religiosos, podríamos decir que Dios usa al artista como antena, ¿no? Pero digamos que se responde a una realidad preexistente. Y en todo caso la regurgita, la procesa y la cuenta. ¿Y se puede vender? Sí, se vende, pero lo que pasa es que el formato ahí se va ajustando mediante la praxis. O sea, el artista, como dijimos, lee esa información, la practica, la regurgita de alguna manera y capaz que la ve de alguna manera que se puede vender, entonces capaz que sí hace más para este lado. O capaz que ve que algo no se vende y algo sí, entonces capaz que empieza a, digamos, adaptar lo que quiere decir para que tenga un poco de éxito comercial, para que viva de algo, digamos, ¿no? Pero que se va ajustando al consumo comercial mediante la práctica, ¿no? Mediante lo que prueba, ensayo y error. Entonces la música de producción sería como el caso contrario. Primero, que es creada por un productor. Esa es la gran diferencia principal. Digamos, lo otro era, leías algo que sucedía y acá no, es un productor que la crea hasta capaz que en la soledad de su casa o de su estudio. Y otra cosa es que responde a una demanda de mercado comprobada. O sea, el productor de música comercial ya sabe que algo el público lo está pidiendo, o sea, está comprobado y a partir de ahí trabaja y elabora un producto. A diferencia del otro que dice lo que le parece, lo que siente, lo que ve y después va viendo si lo puede vender mejor de una manera que de otra, el productor solamente se mete en algo si ya está comprobado que eso va a ser vendible. Y bueno, lo que más pasa, y tiene todo el sentido del mundo, es que generalmente ya imita éxitos preexistentes. O sea, en este sentido, o sea, a diferencia del artista puro que dice lo que tiene que decir, porque si no lo diría lo mismo, aunque no ganara dinero lo diría lo mismo porque es una necesidad de decirlo, y si después ve que se puede vender, se ajusta. Entre esas cosas que se venden, el productor lee qué se vende y sobre eso empieza como a imitar, a decir, bueno, toma pedazos de estribillos, a cadencias típicas, cosas que ya se están vendiendo, que están como comprobadas, las usa y las imita. Inclusive muchas veces hemos visto muchos grupos que sacan un disco y capaz que es un éxito, o capaz que un tema es un éxito y en el disco siguiente empiezan a sacar algunos temas que son parecidos al disco anterior porque se ve que quieren repetir determinado éxito, ¿no? Este tema empezó con el estribillo y como empezó así, vamos a hacer ahora, si la pegamos, vamos a hacer un tema que empiece así, o en una introducción de batería que la rompe. En el disco siguiente capaz que aparece lo mismo, o aparecen varios empezando lo mismo. O sea, imitan fórmulas que ya vendieron, que ya fueron comprobadas. Un ejemplo en lo personal que me viene es como cuando yo tocaba cumbia. Cuando yo tenía 18 años más o menos empecé a tocar cumbia en grupos, empecé a ganar un dinerito con eso, eran grupos chicos que tocaba. Pero bueno, yo venía de tocar el rock, que nunca ganaba un mango. O sea, tenía un trabajito, yo tocaba en cumbia y tocaba varios días a la semana, creo que 4 días a la semana, ¿no?
Eso fue mi aventura post-adolescencia, que duró un tiempo. Después, bueno, las cosas fueron para otro lado. Yo empecé a tocar el piano, hice un viaje que medio me abrió ese camino, seguí por ahí. La cuestión que después me casé y agarré la carpintería, porque yo también era carpintero de parte de padre y dije, bueno, vamos a algo seguro, se acabó la música. Y con los años le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo ganas de vivir de la música, al final esto no me está gustando. Me dijo que sí, y lo primero que hice, si bien después el camino agarró para otro lado, lo primero que hice fue buscar grupos de cumbia de vuelta. Y el escenario había cambiado. O sea, ya estoy hablando de los 90, digamos, ¿no? Lo que pasa es que si bien la cumbia siempre vendió porque es una música bailable y cuando el consumidor disfruta y participa, lo paga. O sea, no es que, no es que la cumbia te sentás a verla, vos bailás, te divertís. Lo que pasó ahora fue que los grupos ya no eran espontáneos de músicos, como en su momento yo veía a Buddy y veía a los músicos de Buddy y decía que yo quería ser como ellos, no andar de gira como un tipo. Sino que ahora era como la época de Comanche, donde capaz que elegían a 4 pibes bonitos que aunque no tocaran los ponían ahí y... ¿A qué vamos? Acá la industria se empezó a mejorar a sí misma como industria. A favor o en contra del arte vemos, pero... porque una industria que trata de conseguir el mayor rédito con la menor inversión posible. Y es cierto, elegir chicos lindos que quieran cantar y que no sean músicos es más barato que elegir músicos que tienen pretensiones, que estudiaron, que tienen equipamiento, que en fin, que tienen una inversión puesta ahí, ¿no? Entonces capaz que aparecía un productor que era un músico que componía para varios grupos y ya es uno menos para alimentar. Y ponían pistas y 4 chicos ahí como cantando. El escenario había cambiado. O sea, yo me aparecí con el teclado y ya no había un lugar para mí como yo lo había pensado. Como dije, bueno, ahora quiero tocar cumbia, quiero ganar plata. No hacían falta músicos. Hacían falta pibes. Imagínate que vos sos un pibe. Le decís, está bailando. Le decís, che, ¿no te gustaría estar en el escenario firmando autógrafos? Y te dice, sí, ¿cómo no? ¿Dónde tengo que firmar? Y ya no hacía falta que le pagues. O de última le prometías lo que pasó mucho. Le prometías que el primer disco no iba a ganar plata, pero el segundo y el tercero iba a empezar a ganar. Y nunca había segundo y tercero. Salía un disco, después el artista se caía, el verano siguiente había otro, entonces nunca... O sea, siempre armabas grupos a los que no les pagabas o llegaban a cobrar muy poco dinero. ¿Lo hace menos arte? No. Mi opinión personal es que no. El arte nace como arte y cuando se logra vender, en todo caso se reinterpreta también como producto de mercado, como producto de consumo. ¿Qué es algo de ahora? No, tampoco es algo de ahora. O sea, en el clasicismo, o sea, antes, en el barroco uno todavía pensaba de que el artista no es que vendía su arte. Era un empleado que cobraba por trabajar, pero no había una transacción entre... tomá mi arte, dame el dinero, sino que vos cumplías una función de trabajo, que es el caso del artístico. Trabajabas para un rey o para un arzobispo, pero hacías eso, digamos, ¿no? Lo que pasa en el clasicismo tardío, sobre todo en el romanticismo, es que los músicos empiezan a ser como importantes, porque el arte empieza a ser importante per se. Entonces empiezan a aparecer músicos que empiezan a venderlo. Pero ¿cómo se vendía? O sea, aparte de capaz de cobrar por participaciones, por actuaciones, también se vendían lo que sería la forma física, que es la partitura. Ya del Mozart, o sea, que tardío, que él trabajó para los obispos, pero él también empezó a trabajar para las óperas bufas, que eran estos empresarios que hacían una ópera como divertidas, populares, que cobraban entradas, que no dependía del gobierno. Esta gente compraba la música, compraba las ropas, compraba todo y compraba las partituras a un tipo como Mozart que les producía. Y ya en Beethoven vemos a un tipo que sabe capaz de cobrar sus... Lo que se cobraba era la partitura. O sea, yo te decía, mira, esta es una vals para Josefina, ¿no? Entonces yo te escribía una cosa, o sea, te la podía vender y sobre todo se vendía. Había editoriales y gente que copiaba, sobre todo esto. De paso, fíjense la película Copiando a Beethoven, que es muy linda, donde se habla donde el personaje justamente es alguien que hace copias de las partituras de Beethoven, ¿no? Si por ejemplo vos componías para una orquesta y componías todos los instrumentos, después había que hacer una copia para cada instrumento. Entonces ahí aparece como un trabajo industrial, un tipo que copia. Y eso se cobra, se paga. Así que estamos viendo de que en un momento la música se vuelve un objeto tangible, que en este caso es el papel, y hay que pagar para tenerlo, porque hay que pagar para que alguien lo produzca. Lo que cambia un poco en el siglo XX
que por eso lo empezaron a llamar industria ahí y no antes, es porque por este concepto industrial, que también de última en cualquier tipo de producto también aparece en el siglo XIX, que es la producción en masa. Es el hecho de que cuando, por ejemplo, una persona toca, la música la tenés ahí. Podés decir, sí, me vende su arte porque le pago por tocar. Pero cuando un tipo graba un disco, y ese disco se puede reproducir por 1000, 100.000, 1.000.000, ahí aparece este aspecto industrial, ¿no? Donde vos, o sea, podés tener al arte del artista en tu casa todas las veces que quieras. Entonces, ya el artista no está tocando todas esas veces, no toca 1.000.000 de veces, pero es escuchado 1.000.000 de veces, consumido 1.000.000 de veces, y eso se paga. Entonces ahí es donde empieza el tema de las regalías, donde un tipo capaz que una canción de éxito se hace recontramillonario, porque está el concepto ya de industria en el medio. Nosotros nacemos en una época ya industrializada, entonces nos cuesta ver un poco en perspectiva, por eso hago este recorrido histórico, ¿no? Lo mismo aparece con la amplificación electrónica. El hecho de que un artista vaya a tocar en un lugar y lo pueda ver 100.000 personas, porque se amplifica, también hace, digamos, que esto se convierta de una forma como masiva. Entonces, y encima se organizan las giras para que un artista pueda hacer capaz que, no sé, en 2 meses, 3 meses, 100 ciudades. Ahí hay una especie como de masificación, porque vos tenés la gente que arma el sonido, hay una cuestión como que ya estamos armando allá mientras venimos. Cuando yo tocaba cumbia me pasaba también eso. Éramos un grupo chico, pero también tocaban los grupos grandes entre medio, y a veces estabas actuando y ya empezabas a ver a los plomos corriendo, porque sabías que venía Gilda o la Mona Jiménez. Entonces ya veías los tipos que traían los baffles, porque estaban armando ahora, porque capaz que Gilda estaba actuando en otra bailanta, y mientras armaba acá, tocaba allá, armaban acá. Entonces, cuando llegaba acá, se bajaba y cantaba. Había una estandarización, por eso tocaban en 10 lugares por noche. Es lo que se podría hablar de o sea, siempre que compras algo, compras una experiencia, más cuando se trata de arte, ¿no? Y en este caso, digamos, la industria nos presenta ya la experiencia estandarizada. O sea, un solo de Chuck Berry en un disco es tan bueno como un solo de Chuck Berry, pero lo pueden disfrutar miles, 100.000 personas, así que ahí es como que se estandariza la experiencia. La industria artística, la industria de la música, es como toda industria. Identifica una demanda, crea un producto que responde a esa demanda y lo produce en serie al menor costo posible. Obviamente, manteniendo la calidad y, aparte, educa al público para su consumo. O sea, por medio de la propaganda, de lo que sea. O sea, digo, esto se puede vender, claro. Y capaz que hoy lo vendría a 100.000. Pero si yo empiezo a educar a la gente, capaz que lo vendo a 200.000 o a 1.000.000 de personas. ¿Cómo se educa al público? Mediante la propaganda. Entonces, para cerrar, todavía podría poner este ítem último que uno agarra y dice: música repetitiva, música banal, música muy sencilla, como si eso también fuera un signo de comercialización y de berretización del arte. Y no necesariamente, porque si vamos a pensar, por ejemplo, en las músicas primitivas, las músicas que se supone que no fueron hechas para vender, que fueron hechas para que el ser humano viva su vida de manera estética, con esta praxis vital estética, podemos pensar en las tribus. Las músicas de las tribus eran básicamente repetitivas, de esquemas simples. La música comercial es berreta y es banal. Bueno, la música de tribus era básicamente banal, iba capaz como a lo sensorial, sin la sofisticación intelectual de nada. Ah, pero la música berreta es repetitiva. La música de tribus era repetitiva, inclusive buscaba a veces hacerte entrar en un estado de hipnosis, ¿no? O sea, ¿te suena algo? ¿Te suena la rave? Es que la música comercial es berreta porque alienta la indecencia, la sensualidad y la sexualidad está presente en la música primitiva, más que en las que vienen después. Casi se podría pensar que en un momento la música occidental suprime, digamos, las expresiones sexuales, sensuales, muy directas, aunque formó parte siempre de la música y del arte humano propiamente dicho. ¿Te suena el mambo? ¿Te suena la música disco? ¿Te suena el reggaetón? Música tribal, hermano. Te dejo con este video, que tenía ganas de hablar de un poquito de esto. ¿No querés aprender a tocar el blues en 30 días? ¿Es imposible? No, es posible. Yo ya lo hice. Y pensé que se podía hacer y diseñé un plan y al final lo hice. Tengo un curso en mi Patreon que por $25 te encontrás con 30 videos diarios para poder estudiar y arrancar. Ojo, hay que meterle, pero salís tocando. Dejá los comentarios, así lo discutimos. Si estás de acuerdo, genial. Si estás en desacuerdo, genial también. Ponelo ahí. De paso yo aprendo. Inclusive, digamos, capaz que hay una observación que a mí se me pasó o que es corregible, sobre también algún rigor histórico o de conceptos. Gracias por estar ahí y te veo en el siguiente video. Con más piano, ¿por qué no? Arrivederci.